Bienvenidos una vez más a nuestro programa, agradeciendo infinitamente a toda la comunidad por sus mensajes de amor, de fraternidad y alegría, y que cada día nos manifiestan que ven el programa, que están agradados con estos mensajes que Dios nos pone, porque es solamente Dios el que nos pone aquí a todos nuestros invitados. Y hoy nos acompañan dos personas que han creído que solo Dios es la única persona que puede transformar el mundo. Dos hombres que, a pesar de sus dificultades, a pesar de que en ocasiones uno no tenga tiempo, como en ocasiones lo dice uno, ellos sacan el tiempo para su familia, para Dios y para servirle a Dios. Hoy nos acompaña en el estudio César Augusto Mosquera Galeano. Muchas gracias, César, por aceptar la invitación. Y a un Muchas viejo gracias. querido amigo, Henry Ferney Ordóñez Russo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Orduz, Orduz, perdón. muchas gracias, Fernando. Gracias por su invitación. Por aquí estuvo hace como 2 años, ¿no? Contándonos su Aproximadamente. historia de amor con Dios. De amor con Dios. Sí, un pequeño testimonio muy hermoso. Muy, muy bonito, muy De bonito. nuevo, feliz de estar acá en nuestra casa. Muchas gracias por aceptar la invitación y hoy tenemos a nuestro amigo César, que es el próximo líder del retiro de hombres, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios, pues tengo la bendición de ser el director del próximo retiro de Emaús Hombres y pues con toda la disposición de trabajar y esforzarnos por la obra de Dios, que creo que es lo más hermoso que uno puede tener en la vida, trabajar para el Señor. Qué bueno. Henry, ¿cuántos años? ¿8 años? 2017, Hernando, caminé. ¿17? Sí, señor. Caramba, ya hace rato. Hace rato. Obviamente, pues estuve en un tiempito alejado, pero desde ese año que caminé estoy tratando de convertirme, como se dice, porque esto es de un trabajo de toda la vida, Eso es día a día, ¿no? día a día. Yo no puedo decir que hoy entré a Emaús y que mañana soy un santo y que ya No. cambié y que todo cambió para mí. Pues eso es un proceso, ¿no? La gente debe entender que cada vez que uno se despierta y abre los ojos y ve la luz, hay que darle gracias a Dios por eso. Muchos parecemos roboxitos, ¿no? Nos levantamos y nos bañamos y nos vamos y no sabemos que esa ida y ese regreso a nuestros hogares fue porque Dios lo permitió así, ¿no? Así es, Hernando. Pasa como cuando usted maneja su vehículo. No se ha dado cuenta que llega al destino y dice, ¿yo a qué horas pasé por tal lado? Así es la vida de nosotros. Vamos tan concentrados en solo producir que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo y lo que nos está pasando. Y hoy Dios le puso una tarea más grande, ¿no, Henry? Eres el coordinador de la experiencia de hombres, ¿no? Coordinador general de la experiencia. Sí, señor. Qué tarea y qué responsabilidad. ¿Cuántos hombres? Muy grande. La verdad en Emaús San Francisco Javier han caminado muchas personas, más de 2.000 personas, pero en este momento nos estamos congregando aproximadamente 100 personas todos los martes. Y lo que usted dice, Hernando, es una responsabilidad muy grande que me vuelve a colocar el Señor. Yo ya estuve un tiempo de coordinador y ahora pues el Señor nos vuelve a llamar con un gran equipo facilitador, el cual lo conforman 6 personas, entre ellas mi hermanito César, que está acá conmigo. Y es muy importante la misión que Dios le pone a uno, porque primero nos hace revisarnos internamente y nos hace pensar en la coherencia. Entonces es un reto muy grande que el Señor Pero nos ha César, puesto. yo escucho hablar a Henry y bueno, yo soy el coordinador general, yo soy el director, yo soy el hermanito Emaús. Pero cuando Henry habla, yo no lo veo una pirámide, sino veo una línea, todos por igual, todos trabajando, todos luchando para que las cosas de Dios salgan bien, ¿no? Sí, Señor, pues lo más importante es que uno dentro de la doctrina de la iglesia y creer en Jesucristo y amar a Jesús, pues todos somos iguales. Nosotros realmente en nuestra experiencia de Emaús, pues el Señor nos enseña que el más grande debe ser el más pequeño y el más grande debe ser el servidor de los demás. Entonces nosotros aprendemos que aquí no se trata de títulos o de ubicaciones dentro de un esquema o una jerarquía, no, aquí todos somos iguales, somos servidores de Cristo y trabajamos es para la obra de Dios y por amor a Dios.
César, ¿a qué realmente. te dedicas? Bueno, yo en este momento soy pensionado de la policía, yo pertenezco a la Reserva Activa, trabajé 24 años en la institución y en este momento estoy dedicado a mi familia y a Maús, a la obra, Oiga, pero el trabajo de Dios. qué labor tan fuerte, porque es una misión civil, porque la policía hace parte de esa jurisprudencia civil de las fuerzas militares y de tener que controlar, vigilar, capturar y en ocasiones ver situaciones muy difíciles, ¿no? Me imagino que 20 ¿qué? 28 años, 24 años sirviéndole donde pudiste ver cualquier cantidad de cosas, pero yo aquí quiero preguntarte algo, ¿también viste mucha gente alejada de Dios? Pues a ver, en mi servicio, realmente la policía es vocación, uno tiene que tener mucha vocación de servicio porque no es fácil, no es fácil en un país como Colombia ser policía. Ser policía es bastante duro porque primero uno tiene que dejar la familia, uno tiene que irse todas las mañanas, dejar su familia y empezar a tratar todos estos problemas sociales, ¿no? Yo trabajé 24 años en tránsito, siempre tuve que hacer regular el tránsito, pero también tuve momentos donde tuve que hacer procedimientos de capturas y uno ve que tristemente todas esas personas que uno pone ante las autoridades competentes, ante una fiscalía, son personas que están muy alejadas de Dios. Realmente ese es el problema social más grande que tiene el país, es que nosotros nos alejamos del Señor. Y cuando nosotros alejamos del Señor, cuando las familias están lejos de Dios, pues empiezan las equivocaciones. Y esas equivocaciones pues terminan en delitos y terminan en toda esa serie de situaciones que son tristes y que no solo afecta a la persona que cometió el delito, sino todo a su núcleo familiar. Es lo más triste y pues es lo que uno ve dentro de la institución, pero yo creo que el verdadero camino es uno entregar su vida a Jesús. Cuando entrega su vida a Jesús, sus hijos cambian, su vida cambia y todo mejora en cualquier familia. Realmente es eso. Y es súper importante, ¿no? Meter a Dios en nuestro hogar y en nuestros trabajos. Y lo que tú decías ahora, no solo seguirlo, sino continuar la tarea. Mira, 2000, ¿no, Henry? Me dijiste ahora. Casi No. 2000 hombres han caminado en este... ¿Cuántos años lleva la experiencia de Maús en la parroquia? Lleva más de 15 años, 14 años, porque estamos en el retiro 19 de hombres. 19. Sí. Hace rato. Hablamos de 2000 hombres que han pasado. Yo dije el no, 2000 más o menos entre hombres y mujeres, pero sí es un número muy grande. Y se reúnen 100. Eso pasa en todos los grupos, Todos los ¿no? Y lo que decía César ahora, cuando uno llama, cuando Dios lo llama y uno no quiere aceptar, Henry, ese llamado, y te llamaron, aceptaste, hoy estás coordinando, hoy estás de coequipero aquí de César en el próximo retiro también ayudándolo, empujándolo, sirviéndole a Dios en este trabajo tan maravilloso. Henry, cuando tú miras atrás, de pronto algunos hermanitos tuyos que caminaron y hoy no están ahí a tu lado, ¿por qué? Hernando, son varios factores que afectan la continuidad en un proceso. Y lo primero es que a veces vamos a un retiro a querer ver el milagro en ese fin de semana. Y eso no es así. Es una chispa, es un querigma lo que uno vive. Pero si uno no sigue ese caminar, se cae. Entonces lo que más sucede a los hermanitos que han caminado es eso, que quieran encontrar la respuesta y el milagro ya, y si no se da en ese fin de semana, en 15 días empieza a bajar la emoción y se alejan. Entonces es necesario que todos entendamos que el Señor cuando nos llama es para toda la vida y que hay que dejar las cosas atrás del mundo para seguir, soltar la maleta que traíamos y agarrarla del Señor. Eso es lo que yo creo que más afecta la continuidad de las personas en un grupo laical como es Emaús. Henry, en ocasiones, yo voy con esta dificultad, Dios me la resolvió, listo, arranco y ya lo dejo botado. ¿Puede ser eso también? Sí, también, ya Dios, yo me arreglé porque a veces voy al retiro. Hay muchas personas que hablan con nosotros y César lo está viviendo. Cuando uno es director de retiro, cuando uno está honesto,
sí, es que tengo problemas con mi esposa y hemos tenido tal cosa y yo quiero ir al retiro porque mi esposa vea que yo voy a cambiar. Salen del retiro y arreglan la situación con su esposa y no vuelven. Pero a los años lo encuentra uno y volví y me separé. Ah, caramba. Recaí. ¿Por qué? Porque creyó que agarró el cielo con las manos y ya. No, al contrario, cuando uno toma el camino del Señor, siguen llegando las cargas y siguen siendo pesadas. Tenemos que es continuar. Y sucede que también se les dan las cosas y se van. Y es que nomás mira el ejemplo de los apóstoles, ¿no? Cuando Jesús fue sacrificado, pues empezaron a perseguirlos a ellos, a Claro. buscarlos también para matarlos, porque estaban hablando de que Jesús iba a resucitar y que Jesús iba a estar aquí con nosotros. Pues tristemente eso pasa, ¿no? Henry, no solamente eso, yo puedo ir a caminar, yo puedo estar en el retiro, salir compenetrado, pero si yo no hago de que mi familia también conozca, pues me quedo yo solito remando la barca, y eso es como cuando usted rema solo la barca, pues se va solo para un lado y el otro lado tira para el otro lado y no hay una coherencia. Súper importante eso. Demasiado importante, Hernando. Mire, nosotros en Emaús San Francisco Javier, a pesar de que aún no tenemos la experiencia de parejas, nosotros hace varios años hemos adoptado la costumbre o la forma de trabajar en Emaús que sea en familia. Para la muestra, el equipo facilitador que hoy está conformado allá en la parroquia son parejas. La esposa de César es la directora de mujeres. Mi esposa está en el equipo facilitador, también es coordinadora. Y las otras dos parejas que están en el equipo facilitador son parejas, son esposos. Nosotros nos congregamos, a pesar de haber hecho retiros, hombres aparte y mujeres aparte, nos congregamos siempre unidos. Porque, tú lo has dicho, si yo me congrego en Emaús y Dios me empieza a llamar y yo empiezo a darle tiempo a Dios y dejar de dar el mismo tiempo en la casa o en otro lado, pues van a haber discusiones, no va a haber armonía. Entonces lo que queremos es que si una persona hizo el retiro, no solamente lo haga él, sino llame a su familia. Y aquí para todos hay espacio. Tenemos a veces formaciones con familias y con los hijos. Se nos pone brava la esposa, que irá Claro. este hombre ahora cada martes, ahora para la iglesia, ahora para las actividades que hacen. Oiga, pero ¿qué pasará? ¿Qué tendrá? ¿Qué hay allá que yo no...? ¿O quién está allá? ¿O quién está allá? Porque yo siempre digo, el innombrable le mete aquí en esta cabeza a uno cosas que no debe pensar. Y si el esposo está allá alabando a Dios, pues siempre uno trata y quiere, Henry, de que nuestra familia se impregne de esto, ¿no? De esta bendición que Dios nos ha dado, así como te ha pasado a ti, tu esposa, tus hijos, y ahora nos comentan, yo no sabía que se reunían con las mujeres y que comparten en familia también. Sí, nos reunimos siempre hombres y mujeres. Es muy raro cuando los hombres están aparte y las mujeres aparte, porque la formación es integral. Nosotros en Emaús San Francisco Javier no solamente hacemos el retiro, lo mismo sucede en San Rafael, en todas las parroquias. Emaús no es solamente el retiro. Uno sigue creciendo, sigue formándose. Lo que nos diferencia de pronto, lo que hemos querido hacer en San Francisco Javier es que la formación sea entre todos. Y la formación doctrinal de la iglesia, la formación en sacramento, es para todos igual. Entonces, no vemos muy necesario que estemos tan separados. Y en tu caso, César, pero ya Henry nos contó aquí la historia de vida hace unos programas atrás. Aquí hemos traído, aquí gracias a Dios, han venido también compañeros tuyos de la Policía Nacional, pensionados también, que Dios ha entrado en sus vidas. Tuvimos aquí una gente que era, un pensionado también que era de antinarcóticos, y lo trajimos con el hermano, que el hermano en las calles consumiendo droga y el hermano en las selvas acabando cristalizaderos, persiguiendo narcotraficantes, persiguiendo a todas las personas, pues, y todo ese tema que ellos manejan allá. Y él nos decía, Hernando, mire, mientras yo me gastaba la vida capturando a toda esta gente, mi hermano estaba en las calles consumiendo droga, acabado,
llevado del vicio y no veíamos la solución hasta que él, después de pensionado, hizo su retiro, comprendió que hay un Dios que siempre nos espera, que nunca nos juzga, que no importa el pecado que hayamos cometido, Él siempre está para esperarnos y perdonarnos. Nos hablaba de tránsito, es una locura total. Bastante, Muchos jóvenes tomados, muchos jóvenes corriendo en esas motos, muchos adultos también irresponsables, muchas mujeres también irresponsables al volante, muchas vidas idas ahí, ¿no? Cristian, muchas vidas donde usted le tocó ir a hacer, no sé cómo se llamará yo digo croquis, pero no sé cómo se llamará técnicamente, y ver una vida que se va, y ver una familia que está ahí, esperando de pronto que digan en el hospital no está muerto, pero realmente se fue. Pues es triste, realmente es muy triste el drama del tránsito en Colombia, porque es que las personas no toman conciencia al momento de conducir. Prácticamente entienden, o una persona dimensiona qué pasa en un accidente de tránsito, tristemente cuando sufre un accidente. Es bastante complejo porque cuando a uno le toca hacer esa última llamada, porque yo tuve la posibilidad en tránsito de dar capacitaciones y de dar sensibilizaciones en prevención vial, y yo le decía a las personas, es triste cuando uno tiene que hacer esa última llamada, cuando hay una persona que fallece en un accidente de tránsito, uno le tiene que decir a las personas, decirle, lo siento mucho, pero tu hijo, tu hermano, tu papá, tu mamá no vuelven a casa. Es muy triste y es un drama social muy, muy complejo, porque nosotros no tomamos conciencia. No tomamos conciencia de la velocidad, no tomamos conciencia del alcohol y no somos responsables. Entonces eso es lo que agrava la situación en nuestro país. Nosotros creemos que tristemente, entre comillas, somos supermanes en un vehículo, y nos damos cuenta que ese vehículo demanda de nosotros es mucha responsabilidad, y esa responsabilidad al volante es la que protege la vida no solo mía, sino las demás personas que van conduciendo también, porque los demás también tienen derecho. Pero pues esa es la dinámica del tránsito, es bastante compleja. Y ya hoy en día, pues ya en otro escenario de mi vida institucional, ya entregué el uniforme, ya me dedico a mi familia. Y son ciclos de la vida de uno, ¿no? Yo conocí a Emaús, llegué a Emaús estando en la institución. Todo eso, es que uno es un ser humano. Y uno es un ser humano, ¿no? Las personas nos ven a nosotros con ese uniforme como si fuéramos representantes no solo de una institución, sino como si fuéramos invulnerables a muchas cosas. Pero en el fondo nosotros somos seres humanos como cualquiera. Sentimos, lloramos, tenemos cargas. Y eso es lo que pero el ciudadano no nos mira a nosotros así muchas veces. Uno lo entiende en casa. Porque cuando uno llega a casa, que la casa de uno es el refugio de uno, es cuando uno llega con esas tristezas, con esos dolores, con ese sufrimiento, a veces con esa rabia y esa impotencia de lo que no pudo hacer, o de lo que hizo, o de lo que faltó hacer. Y poco a poco con los años uno se va cargando, uno se va llevando mucho de esa situación, de ese drama humano, de ese dolor humano, lo va cargando a su vida. Y eso me pasó a mí en muchos escenarios de mi vida institucional. Yo llegué a un punto en que la maleta me pesaba mucho, porque no es fácil uno llegar a atender un caso cuando uno ve 10, 15, 20 personas llorando alrededor. No es fácil uno tener que judicializar a una persona cuando uno sabe que esa persona, si bien cometió un delito, pero al lado hay unos hijos, al lado hay una esposa, pero uno debe hacer su trabajo y uno debe cumplir, porque esa persona se equivocó y debe enfrentar su responsabilidad frente a las autoridades, y uno no es autoridad para ello. Entonces pesa con el tiempo. Yo llegué a Emaús, decía el padre Anderson, nos decía, ¿qué sintieron ustedes cuando dieron el sí a Emaús? Yo le decía, padre, yo no podía decir no, porque yo no quería ir a Emaús. Yo llegué porque mi esposa me inscribió al retiro. Llegué al retiro porque
sentía en el fondo de mi corazón que necesitaba parar la vida, necesitaba parar el mundo y necesitaba buscar un camino que me ayudara a encontrar paz y tranquilidad, pero no sabía cuál era ese camino. Y un angelito me ayudó, mi esposa en su corazón sabía que mi paz y mi freno era buscar a Jesús. Yo no lo entendía, sino hasta cuando entré a Emaús entendí que la verdadera paz que uno puede encontrar es entregarle las preocupaciones, entregar ese día a día y todo lo que pesa en la vida, entregárselo a Jesús y empezar a ser un hombre nuevo. No es fácil, pero fue una decisión que Dios me ayudó a tomarla, Emaús me ayudó a encontrar ese camino y hoy en día soy un hombre muy feliz, muy tranquilo. Tengo una paz interior espiritual muy grande y eso es lo que me ayuda a enfrentar este nuevo reto de la vida, ¿no? De ser director y ojalá Dios me dé las herramientas y me use como instrumento para llevar también paz y tranquilidad a esas personas que van a llegar al retiro. César, nos decía su esposa que usted no hablaba casi. Su esposa estuvo en el programa anterior que hicimos con mujeres y dijo, no, mi esposa es súper callada, pero ahora veo que no. Yo quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Hoy sienten que Dios los había llamado no desde ahora, sino desde antes? ¿Hoy sienten en este caminar que Dios siempre estuvo allá? Henry nos contaba en su testimonio, ahora escuchando lo que... unas situaciones difíciles, ¿no, Henry? Ahora nos contabas también de unas situaciones difíciles. ¿Ustedes sienten los dos que siempre estuvo Dios allá esperándolos, cuidándolos, guardándolos para esto que hoy están viviendo? Yo le quiero pedir a César que me deje contestar primero a mí porque la profesión de César va muy ligada a mi vida. Entonces, yo creo que no hay nada fortuito. O sea, Dios tiene preparado todo perfectamente para que suceda. Dios tiene perfectamente calculado cuándo lo va a llamar a uno. Y en qué momento y para qué. Yo creo que el Señor sí nos tenía preparados este camino. Y con respecto a la profesión de César, pues más aún yo no creo que en la palabra diosidencia es por eso, porque es que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y cuando ese es el camino que yo estaba en ese retiro, yo cada vez que veo un caminante que es policía, pues me siento identificado porque mi papá fue policía, fue pensionado y él murió precisamente a raíz de todas esas cosas y eso me toca. Entonces, ahora que César decía y que usted le hizo la pregunta que cuando se encontraba con una persona que cometió un delito, que esa persona sí estaba alejada de Dios, yo pienso que los policías, la mayoría también, son personas que ese trabajo, que eso que a ellos les inculcan, los hace alejarse de Dios más fácilmente que a cualquier persona, porque tienen que mostrar fuerza, porque tienen que mostrar poder, y eso los termina a algunos convirtiendo en personas con un temperamento, carácter fuerte, que en ocasiones, como en el que sucedió en mi familia, llegan a la casa, llegan al hogar. Y pues el caso de César, que lo conozco, es parecido. No a los extremos, pero es parecido. Entonces yo sí creo que Dios nos tenía preparados para este momento. César, su esposa, estar en el equipo facilitador con nosotros y compartiendo esta vida de servicio, porque nos hemos podido ayudar, nos hemos podido entender. Y con eso confirmo y con muchas más cosas de que Dios sabe qué hace y en qué momento. Y si estamos acá es por algo. Usted también lo vivió, ¿no, Henry? Usted también vivió ese lema y ahora que los escuchaba a los dos hablar, y yo sé que ustedes lo vivieron. Muchos se fueron, muchos policías salieron, muchos soldados salieron a trabajar y no regresaron nunca al hogar, ¿no? Muchos jóvenes salimos, muchos jóvenes salen a parrandear, a pasarla bueno y nunca vuelven. Muchos salen a trabajar y nunca vuelven. Decía mi Santa Madre, siempre que salga, échese la bendición y dígale a Papito Dios, llévame y tráeme al hogar, porque uno no sabe en qué momento, cualquier situación de la vida, ¿no?
cuando te escuchaba hablar de que hacías la última llamada, ¿es duro? ¿Es duro, César, tener que decirle a una mamá, a un papá o a un hijo, venga y aquí está? No es duro, es durísimo. Lo que pasa es que uno en la institución, uno trata de ser, uno tiene una coraza y uno trata de ser valiente. Y uno realmente hacia el exterior, hacia las personas, uno siempre trata de ser como ese hombre valiente que asume su trabajo, asume una doctrina, asume una responsabilidad. Pero realmente en el fondo del corazón de uno es un ser humano como cualquiera y uno también siente. Y a uno también le duele. Porque uno se ve en su familia. Porque yo también soy hijo, mi papá también fue policía. Yo también sentía que era cuando yo estaba muy pequeño ver a mi papá salir a trabajar, llegar muy tarde de la noche. Después yo decidí ser policía también. Y yo también me iba en las mañanas y también me iba en una motocicleta, iba en un vehículo institucional sin saber si yo iba a volver o no iba a regresar. Al principio uno cuando estaba soltero pues uno sale a trabajar y uno dice pues velo por mí mismo. Pero cuando ya viene mi esposa, ya vienen mis hijos, la preocupación es aún mayor. Entonces todo eso lo lleva a uno a que uno en su interior vaya creciendo esa preocupación y ese sentimiento de que uno debe volver a casa. Entonces todas esas situaciones que uno atiende, esos casos de policía que uno atiende, lo va llevando uno a su casa, así uno no quiera, porque la vida lo va cargando a uno, el día a día lo va cargando a uno. Y uno llega a casa muchas veces estresado, muchas veces uno ni siquiera habla con su esposa, muchas veces uno quiere llegar y simplemente ducharse y acostarse a dormir pensando que al descansar todo queda allá afuera, porque uno ve a las personas llorar y uno también siente. Uno siente el dolor ajeno, uno siente la tristeza de las demás personas, pero la profesión y el trabajo hay que hacerlo. Yo le pregunté a sus esposas, Henry César. y César, que cómo los vieron. ¿Cómo lo vieron a Henry cuando llegó del retiro? Porque Henry fue el primero que hizo el retiro, ¿no? Sí. Y en tu caso, César, también. ¿Cómo te vieron cuando llegó? Ahora yo no les voy a preguntar eso, yo quiero preguntarles ustedes cómo las vieron a ellas. César, ¿usted cómo vio a su esposa? Henry, ¿cómo vio a su esposa hace 8 años? Hace 8 9, años. 8 años. 9, 9 años. 9 años. ¿Hace cuánto? ¿2 años? Yo hace 3 años. 3 años. Henry, hace 8 años, cuando tú saliste del retiro, yo les pregunté a ellas, ¿cómo los vieron? Y nos dijeron cosas maravillosas. Ahora, tú que sabías que tu esposa no estaba en Emaús, tu esposa tampoco, cuando la viste, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue la...? Pues Hernando, en mi caso, y yo sé que en muchos casos uno de hombre ha tenido más errores que las mujeres y se ha equivocado más y ha llevado de pronto en algunos momentos tristeza al hogar con nuestras acciones. En mi caso caminé primero y pues era yo el que necesitaba hacer el retiro primero. Gracias a Dios por mi hermana pude hacerlo. Cuando ella fue a caminar, y mi esposa ha sido una persona, una excelente esposa, una excelente amiga, porque nos conocimos desde el colegio, ya lo contó, y yo creía que no lo necesitaba, sí, que era yo y que ella había ido, pero yo sí le dije, amor, si yo lo hice, debes ir también, porque vamos a hablar el mismo idioma. Yo no sé, Dios me puso esas palabras y tal vez sabía qué iba a pasar después, cómo nos íbamos a encontrar en el camino de Emaús los dos, ya como servidores. Y creí que ella lo tenía que vivir solo para que me acompañara. Pero cuando yo veo cómo ella termina ese retiro, yo dije, Dios mío, algo pasó también allá adentro que le pudo sanar muchas cosas, que de pronto yo no las conocía. Eso suele suceder. A veces uno tiene cargas personales de niñez, de adolescencia, que no sabe que suceden y por eso no las cuenta al cónyuge, pero que allá dentro del retiro las descubre. Y si me sucedió a mí, yo sé que le sucedió a ella.
y ver ese cambio que cuando se fue yo dije no lo necesita y ver que de todas maneras sí salió muy cambiada, pues yo dije, algo sucedió. Pero cuando tú la miras, pues son 3 días allá, sales el domingo, van a recibirte a la Eucaristía final. Cuando tú la mires a los ojos, ella viene del mundo, tú sales de un retiro espiritual cargado de ese amor de Dios Padre Celestial. Y cuando tú la miras a los ojos, ¿qué sentiste, Henry? ¿Saliendo yo? Sí, tú saliendo de allá. Pues sentí un descanso profundo porque pude en el retiro liberar muchas cosas. Y una alegría inmensa y llorar de la alegría al verla, de que Dios me estaba dando otra oportunidad para a partir de ese momento ser el esposo que debía haber sido desde que me casé. Y que tenía otra oportunidad para desde ese momento hacerla más feliz. Y no solo a ella, a mi mamá, a mis hermanos, a todo el mundo. Entonces era una alegría que desbordaba y lo hacía uno llorar, ver que estábamos vivos y que Dios nos estaba dando otra oportunidad para recomponer el camino. ¿Y su merced también? Cuéntenos. Yo No, yo no le estoy preguntando cómo la vio a ella, le estoy preguntando, usted salió del retiro, estaba ese tesoro que Él le regaló y la miró a los ojos y ¿qué le dijo? Bueno, yo le voy a contar una infidencia. Yo conocí a mi esposa, ya llevamos 20 años juntos, pero yo era un hombre muy solitario. En mi trabajo yo era un hombre muy solitario y un día llegué por ahí con unos tragos en la cabeza y me puse, de las pocas veces que yo le oré al Señor, y le dije, Dios, deme una buena persona para mi vida. Ayúdeme, porque no estoy haciendo las cosas bien en mi vida. Natalia estaba a 400 kilómetros de mí, yo trabajaba en Bogotá. 400, cerquita. Por eso Dios siempre tiene un plan en la vida para uno. Total. Natalia vivía aquí en Bucaramanga, yo vivía en Bogotá. Por cuestiones de la vida, pero no son de la vida. Hoy entiendo que fue Jesús el que nos juntó. Nos juntamos, la conocí, me enamoré de ella, después le pedí que fuera mi esposa. Pero con el pasar de los años, con el pasar de los días, con la rutina diaria, el trabajo, las responsabilidades, no valoraba lo suficiente esa gran mujer que yo tenía a mi lado. ¿Y por qué el Señor me la había enviado? Yo no había valorado eso. Sabía que por algo yo la había conocido a ella. Yo, como les decía, yo no quería entrar al retiro, yo no quería hacer Emaús. Fui porque mi matrimonio ya era prácticamente un fracaso, ya nos íbamos a separar. Y yo no quería perder mi matrimonio, yo no quería perder a mi esposa. Entré, vivimos un retiro hermoso, maravilloso, y al salir yo lo único que quería era pedir perdón y hice un compromiso con el Señor. Pero más que un compromiso, yo le di gracias al Señor y le di gracias a Dios por ese ser tan maravilloso y esa persona tan especial que puso en mi vida. Y le dije, Señor, tú me regalaste esta mujer tan maravillosa, esta esposa tan maravillosa. A partir de ahora yo voy a tratar de ser un hombre nuevo, pero no puedo solo. Y le pedí a mi esposa que me ayudara a ser ese hombre nuevo, porque tenía que olvidar mucho de mi pasado, tenía que cambiar mucho de mis comportamientos. Y ahí fue cuando yo entendí que realmente Jesús no me había dado una mujer para mi vida. Jesús no me había dado a mí una esposa. Fue una bendición para mi vida. Y empezar a trabajar y empezar a cambiar y realmente construir y amarla desde el corazón más que de la razón. Y empezar a ser ese esposo que nunca fui. Porque para mí a veces era más importante salir a trabajar, traer la provisión, que no faltara nada en la casa. Pero no había entendido, no me había dado cuenta que un matrimonio, una esposa se cuida, se protege y se ama.
Y qué más bonito que amarla a la manera de Jesús, con el Señor, y aprender a amarla verdaderamente desde el corazón. Y para mí, mi matrimonio, mi esposa, mis hijas, es la bendición más grande que yo tengo en la vida. Y es una bendición que Dios me dio para cuidarla, para protegerla y para hacerlas feliz y para ser yo feliz. Entonces es así la miraba yo, como lo más hermoso que yo tenía en mi vida y que tenía que empezar a valorar ese tesoro grande de mi vida. Después de que salió el retiro. Después de que salí del retiro. César y Henry, ¿por qué nos pasa a los hombres eso? ¿Por qué a los hombres nos pasa eso? En ocasiones no valoramos ese tesoro que Dios nos regaló, que es una esposa. Mire, 400 kilómetros. En el colegio la conoció, 28 años que llevas. De casados, ¿De más casados? 5 de matrimonio Sabía. y 1 de vacaciones, digo yo. Porque en el noviazgo hubo 5 años de noviazgo y uno que nos habíamos Como dejado 40 años llevan juntos. casi toda la vida. Henry, ¿por qué nos pasa a nosotros eso? César, ¿por qué nos pasa que en ocasiones nos negamos? Yo pienso que es negarse a descubrir que en esa mujer, en ese tesoro que Dios nos regaló, nos negamos a ver lo que tú acabas de decir, que hay que adorarla, que hay que respetarla, que hay que complacerla, que no hay que maltratarla. ¿Por qué, Henry? ¿Por qué nos pasa a nosotros los hombres eso? No sé, pues yo creo que desde nuestros antepasados venimos con un machismo infundado que yo creo que también nos ha hecho comportarnos así en las relaciones con las esposas o las novias, que como somos hombres podemos hacer una cosa. Para un hombre no se le ve mal estar en una tienda sentado tomándose una cerveza, pero si uno ve a la mujer y dice, ¿cómo se le ocurre? Es una dama, ¿cierto? Hay un machismo. Entonces, para el tema del libertinaje, nosotros los hombres sí se nos ve bien. Entonces, yo creo que a nosotros nos cuesta más es por eso, porque no nos hemos quitado ese machismo, no nos hemos quitado eso de que el hombre no necesita nada, la mujer es la que debe llevar en la casa la carga y nosotros traer el sustento, como lo dice César, eso ha cambiado, ¿sí? Entonces yo creo que por eso es que nosotros somos más duros, porque todavía ese machismo nos aleja. Para ellas ir a la iglesia es para las mujeres, ¿sí? Pero resulta que mandato divino, por mandato divino, el hombre en la relación es quien debe traer y conformar o ayudar a que la fe en la familia crezca, es la responsabilidad inicial del hombre. La cabeza del hogar. La cabeza del hogar. No por machismo, está escrito. Entonces, Dios es perfecto. Dios es perfecto y sabe que nosotros tenemos esa obligación, pero nosotros no lo entendemos hasta que no vemos a Dios de frente y Él nos dice, viejito, ¿qué pasó con el compromiso? Y el hombre, cuando el hombre agarra esa responsabilidad, por ende la mujer, los hijos, todos deben llegar. Pero yo creo que es eso, que no hemos entendido la responsabilidad que el Señor nos dejó. Bueno, nosotros estamos en una cultura santandereana que es bastante fuerte, ¿no? Que se habla de la raza bravía, de la raza pujante, y en ocasiones puede ser que eso, pero preguntémosle a César, que no es de acá, que es de otra cultura, podríamos decir, llanera, fue que nos dijiste que... Sí, señor, yo soy del llano. ¿Igual pasa allá? Igual, nosotros como hombres creemos que nosotros somos valientes porque conocemos muchas mujeres, porque salimos a la calle y nos tomamos unos tragos y nos alejamos de realmente lo esencial y lo importante que es nuestra vida. Nosotros tenemos una falsa cultura de creernos con mucho aire en la camisa y creernos que somos más hombres por ese mismo machismo, por esa misma manera de pensar. Nosotros creemos que somos más hombres porque o conocemos más mujeres o porque hacemos más cosas y hacemos cosas más allá. Pero realmente cuando miramos en el fondo nos damos cuenta que no somos capaces de amar a una sola mujer y no somos tan capaces de hacer felices a una sola mujer. Y nos ponemos a buscar otra. Y nos ponemos a buscar muchas. Y resulta que de muchas no somos capaces ni siquiera con una.
Entonces cuando uno madura, cuando uno aterriza en su vida, uno se da cuenta que realmente lo esencial siempre ha sido esa persona que está al lado de uno. Esa persona que realmente lo ama a uno de verdad. Entonces cuando uno deja ese mundo a un lado, cuando uno deja ese pasado a un lado realmente, como el caso mío, ya estaba yo era perdiendo mi familia, aunque yo nunca fui mujeriego, pero estaba perdiendo mi familia por mi temperamento, por dedicarme 100% a mi trabajo. Entonces cuando yo me di cuenta que realmente para mí era más importante, o es más importante, construir familia, porque usted puede tener todo en la vida. En el mundo pueden haber muchas cosas, usted puede tener dinero, puede tener fama, puede tener muchas cosas. Pero si usted no tiene un hogar sólido, un verdadero amor, ese verdadero resguardo de que tú llegas a casa y sientes paz y sientes tranquilidad en casa, no vas a crecer como ser humano. Es muy difícil. Pero cuando a eso eres consciente y creces y te das cuenta que no solo es tener la paz del hogar, la paz de una buena esposa, la paz de unos buenos hijos, sino que al lado está Jesús contigo. Ahí es cuando tú realmente empiezas a darte cuenta que sí vas a crecer como ser humano. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que hay una verdadera felicidad. Y la felicidad no está en el mundo, en el exterior, en lo que siempre nos venden. Desde la televisión le venden a usted, las novelas le venden a usted, muchas cosas. Pero realmente la paz está en casa, en el amor de Jesús y en el amor de esas verdaderas personas que realmente lo aman a uno. Y es quien está contigo, tu familia y lo que tú construyes con ellos. Primero Dios, segundo la familia. Primero Dios, segundo la familia. Quiero preguntarle algo a los dos. Henry dijo que una raza muy machista. Henry y César, ¿por qué en ocasiones a muchos hombres que decidimos aceptar el llamado de Dios, por qué muchos hombres o mujeres también que van a un retiro experimentan esa emoción tan fuerte de cercanía con Dios, llegan a la iglesia, hacen su proceso y cuando los critican salen volados de Maús? Cuando llegan y le dicen, me imagino que Henry o a usted algún día le dijeron, oiga, ahora volvió el cura, ahora volvió, y en lugar de aferrarse más a Dios, y lo decía tu esposa o tu esposa en el programa anterior, oiga, cuando pase eso, mire, allá está el Santísimo. ¿Por qué nos pasa? Es la vergüenza, es el temor a la crítica, César. Pues sí, realmente, pues como yo les venía diciendo, uno siempre crece en el mundo, ¿no? Y uno cree que los amigos y todo lo que uno tiene en su entorno es realmente lo que uno necesita para vivir bien. Entonces cuando uno va a un retiro, y en el caso mío uno aprende a llorar, entonces lo primero que le van a decir los amigos a uno es que se volvió cobarde o dejó de ser el valiente. Y más policía. Y más policía. Entonces, ¿y este man por qué llora? ¿Y este man por qué siente? No, realmente lo que pasa es que uno se quita esa coraza de hombre, o esa coraza entre comillas que tiene uno de hombre, la deja de un lado y empieza uno a ser el ser humano que uno es y a exteriorizar esos sentimientos. Y empieza uno a dejar de un lado todo lo que su falsa expectativa o su falso mundo le hace creer, que porque los hombres no lloran, porque son cobardes, que los hombres hacen esto o hacen aquello porque son hombres. No, todo lo contrario. Uno realmente aprende a ser más hombre porque aprende a estar más cerca de Jesús. Totalmente de acuerdo. Y uno es más hombre porque uno se da cuenta que el verdadero camino es Jesucristo. Y cuando uno aprende a vivir a Jesús en su vida, aprende a ser feliz y aprende a ser humilde y aprende a ser pequeño. Henry, ¿y usted? Me imagino cuántos amigos le dijeron, oiga, pero que se la pasaba ayer el chanto de cerveza con nosotros y ahora que, oiga, no va a venir a tomarse las cervezas de todos los... Y usted, Sí, Hernando, lastimosamente uno pierde amigos, los amigos lo pierden a uno. Totalmente de acuerdo.
porque cuando uno realmente vive el retiro, vive su experiencia, vive la emoción y sigue en formación, eso le da a uno madurez espiritual para afrontar eso. Si uno, como pasa en el 80% o 90% de las personas que hacen un retiro, van por la emoción y se van, pues obviamente, o no se forman, obviamente en algún momento caen, porque la crítica, en la misma casa, en la misma familia le dicen a usted, allá sí va a ir feliz y alabando alegre y aquí llega, entonces ¿qué está haciendo? Pero no se entiende que es un proceso, entonces tiende uno a salirse, a irse. Pero en mi caso me ha pasado mucho, he sido sujeto de muchas críticas y ya siendo servidor, ya de hecho con más formación, todavía lo siguen criticando a uno por acciones. Pero resulta que algún día yo, analizando en estos temas de formaciones, cómo el Señor se fijó en personas tan frágiles para ser sus apóstoles y los sostuvo. Y a hoy son los 12 apóstoles, ¿sí? Los que iniciaron esta iglesia. ¿Y quiénes eran ellos? Eran personas con problemas temperamentales, problemas de mujeres, cómo aceptó a María Magdalena, supuestamente. Entonces, si Jesús lo hizo, el Hijo de Dios estando acá, nosotros, ¿por qué tenemos que avergonzarnos por buscar el cambio? Y si caemos, volver, seguir, así nos sigan criticando. Y lo mismo sucede cuando ya uno tiene de pronto una responsabilidad que el párroco le da en algo de coordinación en ese sentido que estamos. ¿Cómo le puede uno cerrar la puerta a una persona que está cambiando y que tiene un temperamento fuerte o que todavía sigue un poquito en el alcohol o todavía llega a su casa y tiene sus caídas? ¿Cómo le va a uno cerrar la puerta para que sea una persona que pueda también enseñar con ese proceso que está viviendo? ¿Sí? Al contrario, entonces ahí recibe uno también críticas. Pero ¿por qué con este muchacho? ¿Por qué con esta persona está trabajando en Emaús? Si esta persona todavía sigue en esto. Es que todos estamos en formación. Es un proceso. Todos estamos en formación. Entonces, creo que es eso, la formación. Uno no debe solamente ir por la emoción. Uno debe seguir aprendiendo y eso le da una fortaleza espiritual para aguantar todas esas críticas. Aquí hay un claro ejemplo. Aquí está el ejemplo más dicho. Henry y César, cuéntenos del retiro de hombres. Yo me imagino que si un hombre nos está viendo, o un compañero suyo de la policía, o un pensionado de la policía que estuvo contigo y lo ve y dice, hoy César y Henry hablando de Dios con una propiedad y con una felicidad, hablando de unos hogares tan maravillosos, unos hogares tan bendecidos, unas vidas tan bendecidas, que eso es lo que van a encontrar en el retiro. ¿Cuándo es el retiro, Henry y César? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, nuestro retiro de Emaús está programado para hombres. Empezamos el 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Para las inscripciones, pues pueden hacerlo en el despacho parroquial o se pueden comunicar con nosotros o a través de las redes sociales, Facebook y Instagram. Se pueden entrar a Emaús San Francisco Javier, PTA, Piedecuesta, y ahí encuentran toda la información, el link y toda la información para hacer su inscripción para participar en nuestro retiro. Cualquier hombre, ¿no? Henry, ¿qué costo tiene? ¿Cómo? ¿Qué costo tiene? En este momento el caminante lo sostuvimos en el aporte, el valor es de 450,000 pesos. Y es un regalo maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Lo dijo tu esposa, si yo hubiese sabido que eso era tan barato, lo había pagado de una. Porque experimentar todo eso es súper económico, son 3 días de comida, 3 días de hospedaje, todas las herramientas que van y especialmente yo pienso que lo más sublime y lo más maravilloso es, dejando todo aparte, es el encuentro con Dios. Realmente, Hernando, sí, lo podemos ver las personas que nos están escuchando, algunas que de pronto la situación económica es más difícil, pueden ver un costo muy alto, pero hay facilidades. Eso le iba a preguntar. Ofrecemos facilidades porque Emaús no es lo que algunas personas han querido colocarle el rótulo de una élite de deoparado. Y más aquí en Piedecuesta, donde
Las dos parroquias que tienen la experiencia son parroquias que el estrato es entre 2 y 3, ¿cierto? Más o menos. Sí. Entonces, hemos querido no seguir subiendo tanto el costo del aporte, bajar gastos para que la gente pueda asistir y adicionalmente unos plazos. Entonces, si te inscribes temprano, tienes unos plazos, los esperamos. Henry, a partir de, o sea, estamos hablando que es en agosto, 31 de julio, 1 y 2 de agosto. O sea, que si hoy un televidente que nos está viendo quiere inscribirse desde ya y hacer un aporte desde ya porque tiene ya 2 meses para conseguir el dinero, puede hacerlo. ¿A dónde lo puede ir, Henry? ¿A dónde? Por decir, Hernando quiere inscribirse y quiere mañana mismo ir y hacer un aporte de 50.000 pesos, ¿se puede hacer? Sí, claro. De hecho, ya César nos comentó, las redes sociales, el despacho parroquial, adicionalmente nuestros números quedan acá en el canal para que quien quiera nos llame al director de retiro o me llame a mí y nos llame. No necesita de hecho tener la plata ya. ¿Sí? Con la prescripción nosotros nos contactamos y créame que hay un equipo a cargo de César que está encargado de darles facilidad para que logren llegar a vivir ese retiro. Y la persona que no tenga la facilidad de las redes sociales, César nos decía que en el despacho parroquial. Sí, señor, en el despacho parroquial ahí está toda la información o se puede comunicar con nosotros. Mi número celular es 316-055-9037. Espérame, 316. 055-9037. O en las redes sociales, Emaús San Francisco. ¿Hombres o no. Emaús? San Francisco Javier PTA. Sí, señor. Listo. ¿Y en Instagram también? En Instagram también el mismo, bueno, lo buscan igual. Hay muchas facilidades, ¿no? Yo pienso que yo no puedo esperar a que mi vida se me destruya para yo poderme acercar a Dios. Yo pienso que si este programa hoy Dios nos trajo acá, fue porque Él quiso. Henry, yo quiero dejarle las cámaras, a ti también, César, para que les envíen un mensaje a esos hombres que de pronto están en esa situación. Decir, oiga, mire, a mí me pasó, estos 2 hombres fueron capaces, ¿por qué yo no puedo? Yo puedo dar mi primer paso y llevar la luz a mi casa. Henry. A los hombres que nos están viendo en este maravilloso programa, el cual quiero agradecerle a Hernando por la invitación, porque estos programas hacen que las personas se acerquen a personas como nosotros que somos del mismo pueblo, somos iguales que todos ustedes y estamos acá sentados trayendo una oportunidad de encuentro con el Señor. No dejemos atrás el machismo, dejemos atrás que no necesito, sí necesitamos. En un retiro espiritual como el nuestro se encuentran fallas que nosotros ni creemos que tenemos. Entonces los invito de corazón a que se den esta oportunidad, a que vivan el mejor fin de semana de sus vidas y no solo eso, a que continúen y lleven a sus familias a este maravilloso regalo que el Señor nos tiene. Henry, muchas gracias. Pues de mi parte yo les quería de pronto decir que uno muchas veces en la vida cree que uno es un valiente. Y realmente es un valiente porque todos los días sale a trabajar, todos los días sale a ganar su sustento, a sacar su familia adelante. Pero no hay mayor valentía que reconocer que somos humanos, que somos personas que necesitamos, que a veces tenemos un container de cargas encima, que lo único que soluciona es Jesús. Debemos de ser realmente ser lo suficiente hombres para romper esa coraza y darnos cuenta que recibir a Jesús en nuestros corazones es lo que va a hacer crecer como seres humanos. Y llevar a Jesús a nuestro hogar es lo que realmente va a fortalecer nuestro hogar y va a fortalecer nuestras vidas. Esa es la verdadera valentía del hombre. Un hombre que entrega su vida al Señor y un hombre que entrega su familia a Jesús. Ese hombre que entrega su familia a Jesús va a crecer y sus hijos van a crecer de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no hay pérdidas. Ahí todo, tanto usted como hombre, como su familia, va a crecer y vamos a ser muy felices. César y Henry, muchas gracias. No, que Dios Padre Celestial los ilumine, los arrope con su Santo Espíritu, que les dé sabiduría para llegar a estos hombres, porque en ocasiones somos testarudos.
testarudos y no queremos dejar que Dios entre en nuestros corazones. Muchas Un abrazo gracias. grande, Muchas gracias. infinitas bendiciones y que la Virgen María también los guíe en este caminar. Muchas gracias Amén, por Dios la lo invitación. bendiga. Amén. Muchas gracias, Dios bendiga. Señores televidentes, quiero cerrar con una palabra que acaba de decir César. Dejémonos tocar por Dios. Dejemos que Dios entre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Desen la oportunidad de vivir un retiro con todos estos guerreros que Dios pone y trabajadores que pone al servicio de Dios. Dejemos que Dios entre en su vida, en sus hogares y verá que todo cambia. Muchas gracias, nos esperamos en un próximo programa y sigamos orando por nuestros hijos, por nuestras familias, para que Dios Padre Celestial nos llene de bendiciones. Muchas gracias y una feliz noche. Una tarde alguien me invita a un retiro de Emaús, pero en orden tengo mi vida y yo creo en mi Jesús. Les insisto, no necesito, casi siempre me porto bien. A la misa voy el domingo y a mi madre la porto al 100. Y ahí estoy más aburrido y muy triste, ellos me ven llegar. Ni pensar que en el retiro con Jesús me iba a encontrar. Hoy soy otro y Dios lo sabe y me dio otra oportunidad, porque lo he reconocido en la cena al partir el pan. Contento y enamorado, Jesús me ha fascinado. Jesucristo ha resucitado y en verdad que resucitó. En el retiro ya resignado y cuando triste estaba yo, el Señor nos sale al encuentro y su palabra nos enseñó. Mi corazón mucho me ardía, pero nada notaba yo. Pero al entrar en nuestra aldea, en mi casa Él se quedó.